Creemos en las luchas que enfrenta la sociedad. Estas luchas merecen ser visibilizadas. Deben estar al centro de la conversación. Nuestras causas son las causas de todos. En AG Media, creemos que todos merecen ser vistos y escuchados, que compartimos un objetivo común. Permítenos llevar tu mensaje al siguiente nivel. Somos tus aliados para llegar al objetivo correcto. 10 años de trabajo marcados por la sensibilidad social nos respaldan. Gracias a todas las personas que están conectadas en este espacio en vivo de la revista Gato Encerrado. Estamos transmitiendo a través de Facebook y también a través de TikTok. Pueden compartir este enlace a sus amigos y familiares o también pueden decirles que nos busquen a través de revista Gato Encerrado. Hoy tenemos un tema súper importante. Hoy vamos a analizar el escenario económico actual y también vamos a hablar sobre los retos económicos que enfrentará el gobierno del presidente Nayib Bukele para el próximo quinquenio. También vamos a hablar sobre los retos que van a enfrentar las municipalidades a partir del 1 de mayo de este año. Recuerden que las alcaldías se disminuyeron de 262 a solo 44 municipalidades. Así va a funcionar la reestructuración municipal a partir del 1 de mayo de este año. Para eso hemos invitado a la economista feminista Julia Evelyn Martínez. Bienvenida, Julia Evelyn, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí va a ser un gusto poder conversar con ustedes en este programa sobre estos temas económicos y sociales. Y creo que algo de política también va a terminar saliendo, porque vamos a hacer un análisis de economía política. Y no solamente de economía seca, sino que le vamos a poner economía política. Siempre se mezcla ahí la Claro política, que sí, ¿verdad? tiene que ver siempre con las relaciones de poder. Así es. No, muchísimas gracias a usted, Julia Evelyn, por su tiempo y por su disponibilidad, ¿verdad? De estar a sus órdenes para lo que usted tenga a bien preguntarme. Muchísimas gracias. Antes de empezar ya de lleno con esta entrevista, también quiero decirles que pueden escribirnos a través de las redes sociales y hacer las preguntas, ¿verdad?, que ustedes consideren pertinentes. Durante la entrevista daremos espacio para que Julia Evelyn nos haga el favor de responderles sus inquietudes. Y bueno, empecemos ya, ¿verdad? Démosle. Sí, mire, Julia Evelyn, antes, previo a la vacación de Semana Santa, específicamente el 21 de marzo, el Banco Central de Reserva informó que la economía salvadoreña creció un 3.5% al cierre de 2023, ¿verdad? Superando, dicen ellos, las proyecciones que se tenían, que eran de 2.7%. Uno de los aspectos que se destacaron es que la seguridad pública ha contribuido, ¿verdad?, a mejorar de forma positiva el clima económico. ¿Cómo ve usted la situación económica actual del país? Es decir, la economía salvadoreña, en realidad, como dice el Banco Central de Reserva, ¿está creciendo o se ha mantenido estancada? Mire, dos cosas. La primera es que ese 3.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque eso es lo que mide el crecimiento de la economía, cómo va variando de un año al siguiente año en la producción de bienes y servicios, ¿verdad?, medido en dinero, en este caso en dólares, ¿verdad?, y eliminándole el efecto de la inflación. Ese 3.5% hay que verlo, yo diría, con mucha desconfianza. Es cuestionable. Es bastante cuestionable, puesto que no corresponde a las proyecciones que se hicieron desde otras entidades internacionales que le miden el pulso a la economía de toda América Latina y el Caribe, como por ejemplo la CEPAL o como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional.
de acuerdo a estas estimaciones, el crecimiento de la economía salvadoreña es de 2.7%. Y uno dice, ¿y de dónde salió ese 3.5%? Milagrosamente, como que se le hubieran sacado de la manga, un as debajo de la manga. Pues lo más probable, estamos todavía en esa revisión, es que hicieron un cambio en la metodología de estimación de ese Producto Interno Bruto, ¿verdad? De tal manera que el crecimiento económico del año 2023 fuera superior a lo que con la metodología anterior hubiera sido ese crecimiento. Pero entonces lo primero es, tomémoslo con la reserva del caso, porque ahí hay una manipulación metodológica. Eso es lo primero, pero vaya, supongamos que es un 3.5%. Pero, a ver, Evelyn, ¿cómo es la metodología? Es decir, ¿cómo se estaba haciendo anteriormente y qué es lo que ha cambiado? No, es que lo que han hecho es cambiar el punto de referencia del año frente al cual están haciendo la estimación. Entonces, movieron de tal manera el año de referencia que escogieron un año base, ¿verdad? Que les permite decir que el crecimiento es de 3.5%. Pero yo, más que detenernos, y disculpen que no me meta mucho a esa metodología porque puede sonar un poco complicado, pero suponiendo que fuera el 3.5%, hay que aclarar que eso no significa que el bienestar de las familias salvadoreñas, que el nivel de capacidad, su capacidad adquisitiva, que el empleo o que la pobreza disminuyó en El Salvador. El 3.5% lo que nos está reflejando sí es un crecimiento de la economía salvadoreña que sigue siendo la tasa de crecimiento más baja de toda la región de Centroamérica y el Caribe, que sigue siendo la más baja, pero además esto hay que recordar que el crecimiento en la economía salvadoreña históricamente tiene tres componentes o tres características. El primero es que es un crecimiento desigual, es decir, porque beneficia a unos grupos sociales, a unas clases sociales y a un tipo de empresas, mientras que a otros quedan excluidos de ese crecimiento. Entonces es un crecimiento desigual. Además es un crecimiento que excluye a la mayor parte de la población. Y en tercer lugar, es un crecimiento que es depredador de los bienes naturales o depredador del medio ambiente. Entonces, eso es, digamos, son las características estructurales del crecimiento de la economía salvadoreña. Y no importa si ese crecimiento es 3.5, 5%, 8, 10, 15 o 20%. Eso no, si no se ha modificado el modelo económico o la estrategia de crecimiento de la economía, pues la economía salvadoreña puede crecer 50%, 100%, pero seguirá siendo desigual, excluyente y depredadora del medio ambiente. Fíjese que, si me permite darle algunos datos, porque podría esto decir, no, pero esto es una forma de decir. Ahora, como alguien te dice, no, con el presidente Bukele las cosas han cambiado. Fíjese que nada menos, estamos ya teniendo los datos preliminares de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Banco Central de Reserva y nos dice, por ejemplo, que en el año 2023 el desempleo aumentó. Pasó de ser un desempleo del 5% a una tasa del 5.2%. Es decir, que tenemos 10,000 personas más que están en condición de desempleo absoluto, es decir, que no desarrollan ninguna actividad ni en el sector formal ni en el sector informal de la economía. Entonces, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Sí, la pobreza no está disminuyendo, pese a toda la propaganda oficial y a todos los discursos y
toda la narrativa oficial de la lucha contra la pobreza, fíjese que la pobreza extrema pasó del 8.6% al 8.8% y la pobreza relativa se incrementó del 18% al 18.4%. Eso dice, no, pero si son puntitos, cada puntito, cada décima de crecimiento de la pobreza son miles y miles de familias y de personas, niños, adultos mayores, etcétera, que están cayendo en una condición de incapacidad de satisfacer su necesidad vital. Y además aumentó también la desigualdad. Hay un indicador de la desigualdad en El Salvador que es el llamado índice de Gini. Es un índice que nos mide realmente cómo este ingreso, esta riqueza que se crea durante un año se distribuye entre los diferentes segmentos de la población. Y esto lo que nos muestra, bueno, el índice de Gini aumentó a 0.39%, pero para ponérselo más sencillo, esto significa que más del 50%, más de la mitad de la riqueza que se creó en el año 2023 fue a parar al 20% de las familias más ricas de este país. Imagínense, estamos hablando de casi el 56% de la riqueza. Entonces uno dice, ¿a dónde pasa? No es que se va a repartir equitativamente, no, sino que va a un grupo reducido, que es el 20%, que es el que genera el consumo, que es el que genera todo este efecto, que se ve como que hay un gran progreso, como que la gente se llena los centros comerciales, compra automóviles de lujo, apartamentos de lujo, y compra esto y compra lo otro, y los viajes y el turismo, pero es un 20%, porque hay un 20% de la población que se está enriqueciendo y además es la que no paga impuestos, mientras que el 80% de la población se está empobreciendo y es la que termina por pagar los impuestos. Entonces, en resumen, es lo que ha continuado durante el año 2023 con lo que nos muestra ese 3.5%, pues digamos, suponiendo que sea verdadero, es una leve mejoría en la cantidad de riqueza que se produjo en El Salvador en el año 2023, pero esa riqueza ni llegó a las mayorías populares, ni disminuyó la pobreza, ni disminuyó el desempleo, ni tampoco disminuyó la desigualdad, porque la desigualdad no solo porque lo que nos dice estos indicadores cuantitativos, sino que la desigualdad cada vez se está viendo en la forma que está tomando esta estrategia de crecimiento económico del actual gobierno, que se basa en el despojo de las familias, de las comunidades, de sus tierras, de sus bienes comunes, de sus medios de vida, los desplaza ya sea en el campo o en la ciudad, son desplazados y van siendo sustituidos por otros grupos, otras clases sociales que tienen capacidad de consumo, y entonces se va generando pues cada vez la brecha de desigualdad entre las clases sociales, entre los grupos sociales y entre las familias se hace cada vez mayor y mayor, y bueno, y al final lo que estamos haciendo es reproducir las causas estructurales pues del subdesarrollo y del empobrecimiento en nuestro país. Es decir, Julia Evelyn, que durante estos años, bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo. No, sí, eso sí quiero aclararle, porque la gente dice, no es que estemos contra el gobierno de Bukele, no, es que esto es históricamente, estructuralmente, y se ha profundizado, y esto empieza, pero a verse, sobre todo estas tres características de la desigualdad, la exclusión y la depredación del medio ambiente, empieza desde 1989, con la llegada del Partido Arena, ¿verdad? Vienen los 20 años de Arena, se continúa durante los 10 años del FMLN, pero estos últimos 5 años, estos han dado podríamos decirlo como un envión, como un impulso que no se había visto en los últimos 30 años y está acelerando este proceso de hiperneoliberalización de la economía salvadoreña.
Es decir, Julia Evelyn, que este gobierno, por mucho que nos diga que beneficia a las mayorías, en realidad no ha cambiado el modelo económico que traía, digamos, el país. Entonces, ¿cómo se puede corregir esto, Julia Evelyn? Bueno, primero, para corregirlo hay que saber si queremos corregirlo. ¿Qué ve usted? No, el gobierno del presidente Bukele, al cual yo llamo, y lo digo, no lo digo de forma despectiva para nada, pero yo le digo, es un gobierno, casi una corporación empresarial, Bukele, Hermanos y Compañía. Entonces, porque no es solo el presidente Bukele, es un grupo empresarial de los hermanos, de los negocios familiares y de todos los que están asociados, grupos empresariales nacionales y transnacionales que están formando, que están definiendo este modelo económico y este rumbo económico. Pues estos están llevando los últimos 30 años. Yo al inicio del periodo del presidente Bukele, yo escribí un texto, un artículo, por ahí debe de andar, que se llamaba el neoliberalismo 3.0. Es decir, porque decía, bueno, los 20 años de Arena fueron el neoliberalismo 1.0. El gobierno del FMLN, 10 años, fue el neoliberalismo 2.0. Y ahora viene el gobierno de Bukele, y yo eso sí, ahí me alegro no haber, me alegro, no creo que no está bien decir, pero ojalá me hubiera equivocado, pero yo ni modo le acerté y dije, este que viene es el neoliberalismo 3.0. Ahora, primero, ¿qué es el neoliberalismo? Creo que es importantísimo sí. que las personas que nos están viendo entiendan que, mire, el neoliberalismo es un paradigma económico según el cual un paradigma es como una narrativa económica, es como un discurso económico que se traduce en políticas económicas, en acciones gubernamentales. Es un paradigma según el cual es necesario fortalecer lo privado y lo individual a costa del debilitamiento de lo público y de lo comunitario. Eso es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo lo que busca es que las empresas privadas aumenten su tasa de ganancia, pero ¿a través de qué? Debilitando lo que es la educación pública, la salud pública, la vivienda pública, los programas sociales de atención a la pobreza, todo eso lo que considera que es lo público y lo comunitario. Por eso es que todo eso quieren debilitarlo. Y precisamente ese es uno de los objetivos que persigue la reestructuración municipal, ¿verdad? O no darle ingresos a la UES, por ejemplo. Sí, exactamente, la eliminación del FODES, no darle el presupuesto a la Universidad del Salvador o quitarle, imagínense, la pensión universal, básica universal a las personas adultas mayores en situación de extrema pobreza. Entonces, no sé, hay un dato que a mí me parece sobrecogedor y es que en los 4 primeros años del gobierno de presidente Bukele, Hermanos y Compañía, el gasto social para atender a la población en extrema pobreza disminuyó en un 38%, casi en un 40%. Y son datos oficiales, esto no son especulaciones, sino que datos, híjole, es decir, casi se redujo a la mitad. Y entonces uno dice, debilitar lo público, debilitar lo comunitario para fortalecer lo privado y el individualismo de las personas. Entonces, eso ya lo había hecho Arena. ¿Cómo lo hizo Arena? Privatización de la banca, privatización de las pensiones, privatización de las telecomunicaciones, privatización de la distribución de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego siguió el FMLN. Recordemos, a menos que la ley de asocio público-privado fue una iniciativa de ley aprobada por el FMLN para atender las presiones del gobierno de los Estados Unidos a través del famoso Fomilenio, que le dijo o aprueban la ley de asocio público-privado o
no les damos el fomilenio. Claro, y el gobierno cayó. Y el gobierno también dijo, el gobierno del FMLN, que quería hacer la reforma de pensiones. No la pudo hacer y mantuvo el sistema privado de cuentas individuales, el modelo de las AFP, porque siguió el modelo neoliberal. Entonces usted tiene el 1.0 Arena, 2.0 FMLN, y viene ahora el gobierno de Bukele Hermanos y compañía y van al 3.0. Y este neoliberalismo 3.0 es un modelo económico que es hiper neoliberal. Como yo digo, es un neoliberalismo con hormonas, con esteroides, pues. O sea, está tan agigantado que nunca como antes se había visto esta depredación de los ecosistemas, esta destrucción de la biodiversidad, esta destrucción de los bienes naturales, al punto que lo que se está creando en El Salvador con este modelo hiper neoliberal de Bukele Hermanos y compañía son yo le llamo zonas de sacrificio de la vida. Porque eso es precisamente, y en la cordillera del Bálsamo, que es lo de Nuevo Cuscatlán, en la zona costera marina, es decir, en el mismo centro histórico de San Salvador son zonas de sacrificio. ¿Por qué zonas de sacrificio? Porque la vida humana en eso pasa a un segundo o tercer término, y en el centro de las políticas económicas que se están poniendo en marcha se pone la ganancia del capital. Y si no, vea cuáles son los motores del crecimiento económico que se tuvo el año pasado. Sí, de hecho aquí dice el Banco Central de Reserva, cuando presentó el informe, decía que la construcción es uno de los rubros que más creció, pero daba un dato interesante. Decía que los permisos de construcción han tenido un crecimiento del 53.3% en total de los proyectos aprobados. Eso que presentan como un gran éxito, realmente lo que nos está mostrando son los límites que tiene también este modelo hiperneoliberal. ¿Por qué? Porque la construcción tiene el territorio salvadoreño, las zonas donde se puede construir tienen una delimitación territorial física, más de eso no se puede. Entonces aquí se le apuesta a la construcción dando permisos, que ahí van incluidos los permisos ambientales. No se respeta la ley del medio ambiente. Ya no se realizan consultas en las comunidades, con las comunidades para saber si se va o no determinado proyecto de construcción, y tampoco se hacen estudios de impacto ambiental, incluso en los terrenos que están donde se va a construir el aeropuerto del Pacífico, allá en la zona de los caseríos El Condalillo y Flor de Mangle. No solo 150 familias han sido desplazadas, despojadas de sus medios de vida, despojadas de sus bienes comunes, han despojado, sino que además va a incluir una zona que anteriormente, en el gobierno anterior, se había clasificado como una reserva natural, porque hay mangles en esa zona. Pues ahora simplemente se le quita, como por arte de magia, para dar el permiso ambiental, se cambia la clasificación de los suelos, de los territorios, y ahora se dice, no, si se puede, fácilmente también se puede construir. Entonces, son zonas de sacrificio. Entonces eso de la construcción no solamente tiene límites, sino que no, va a venir como la naturaleza nos va a devolver pues lo que le estamos haciendo. Sí. Bueno, el gobierno dice que no se puede detener el progreso, el desarrollo económico, ¿verdad? Es mentira. Pero la pregunta es, ¿cuál debería de ser la armonía entre la economía y el cuidado del medio ambiente? Pero antes de eso, yo ahora ves que no les contesté a su pregunta, ¿qué debería de hacerse para cambiar ese modelo? Porque una de las condiciones es que la economía tiene que tener, debemos de considerar la economía no como algo aparte
de la naturaleza, sino que la economía no es más que un subsistema dentro de un sistema más amplio que se llama naturaleza, y ese sistema es cerrado. Es decir, no podemos hacerlo crecer, la naturaleza no la podemos hacer reproducir y crecer indefinidamente. Por tanto, la economía depende y tiene que estar vinculada, conectada y armonizada con la naturaleza. Ese es un principio fundamental de la economía. Ahora, pero usted me decía antes, ¿qué se necesita para cambiar esto? Yo no, mire, primero se necesita que haya voluntad de hacer este cambio. Y el gobierno del presidente Bukele, hermanos y compañía, SADCB, no tiene ningún interés en cambiar el modelo económico, porque este modelo económico les está generando y les está posibilitando los procesos de acumulación de capital, de enriquecimiento, de concentración y descentralización del capital, que les van a permitir llegar a formar ya casi que forman parte de la oligarquía salvadoreña. Estos grupos, sobre todo los de los hermanos Bukele y toda la familia Bukele y primos hermanos y todas esas empresas que están relacionadas, históricamente fueron relegadas por la oligarquía salvadoreña a no ser parte del sector oligárquico. Eso pasó en 1989. Y luego pasó en el 2009 con el gobierno no pudieron, por más que hacían de tratar de incorporarse a la oligarquía salvadoreña, nunca se les permitió. Es decir, que solo van cambiando los nombres. Sí, pero entonces esta es como la revancha histórica, pues, que tienen estos ahora sí. Están generando los procesos de acumulación de capital, de centralización y de concentración que les van a permitir, digamos, la oligarquía son esos grupos empresariales que tienen el grupo Simán, el grupo Agrisal, el grupo Roble, el grupo, ¿cómo se llama? El grupo de los... del grupo Selectos, Callejas, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo, ahora, ni modo, a fuerza, les está el grupo de empresarial de Bukele, hermanos y compañía, están metiéndose ahí, pero no están peleando con la oligarquía, porque usted ve a la Asociación Nacional de la Empresa Privada que no dice nada frente a la inseguridad jurídica, frente a las expropiaciones que se están realizando, no dice nada. Esta Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción, lejos de decir, mire, parémosle, tratemos de que sea un desarrollo de la construcción sostenible ambientalmente, no, dice, démosle, hasta más aplauden. Claro, tienen un beneficio claro que económico. están, entonces, ya aceptaron que este grupo se va a hacer un grupo oligárquico, porque hacia eso va a consolidarse como el grupo que va a hegemonizar dentro de la oligarquía salvadoreña, pero para eso no le bastaban 5 años. Por eso es que necesita al menos los 20 años que le demoró al grupo Callejas, al grupo Simán, al grupo Agrisal, al grupo Dueñas, todos esos grupos, ellos se demoraron 20 años en convertirse en grupos oligárquicos, porque ellos no eran antes, no eran eso. Entonces lo hicieron, pues ya sabe también el Bukele, hermanos, y todas las empresas, que 5 años no son suficientes, ni 10 años tampoco. Ellos necesitan al menos 20 años, y por eso es que van a reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida. Y si no la reforman, no se preocupan, porque seguramente el vicepresidente Ulloa va a encontrar otro artículo escondido por ahí que le va a decir que sí se permite indefinidamente. Eso no les da, pero necesitan al menos 20 años para consolidar este hiper neoliberalismo. Entonces ellos no quieren cambiar.
Lo que necesitamos para cambiar es que empiece a surgir dentro de la sociedad salvadoreña un grupo de personas, organizaciones, comunidades, inclusive micro, pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas por este modelo hiperneoliberal, grupos, a lo mejor empresas también grandes que son excluidas de estos, de lo que son los grupos oligárquicos, empiecen a surgir, a organizarse y a tomar conciencia que es necesario un cambio en el modelo económico salvadoreño. Y ese cambio en el modelo, digamos, en un primer lugar, nadie está proponiendo aquí el socialismo ni el comunismo, sino que al menos un tipo de capitalismo que no sea tan depredador, que no sea tan excluyente y que no sea tan desigual o que genera tanta desigualdad como este modelo hiperneoliberal que está poniendo en marcha la familia Bukele. Entonces, ¿qué se necesita? Que haya se llama actores políticos, actores sociales, actores económicos, ¿verdad? Que sean capaces de crear una correlación de poder y un conocimiento y una conciencia en la sociedad, de tal manera de poder trasladar avanzar hacia otro modelo post-neoliberal. Lamentablemente eso no existe en El Salvador. La gente habla muy poco sobre el modelo económico, menos habla sobre el sistema económico, solamente hay críticas en torno a las medidas económicas concretas, ¿verdad? Que si aumentar el IVA, que se aumenta el endeudamiento, que se aumenta la expropiación de terrenos, pero eso todo va siendo como muy puntual, muy aislado. Y lo que se necesita es tener una concepción integral e integrada de cuáles son las características del modelo económico que Bukele, hermanos y compañía están construyendo y que van a consolidar en los próximos años y crear pues la coyuntura de poder necesaria para detenerlos y decirles, no, miren, nosotros no queremos eso, queremos avanzar hacia otro modelo. Pero esos actores sociales, esas relaciones de poder todavía no están construidas. Y ojalá en los próximos 5 años, ojalá que sí sea, pueda empezar a construirse todo un movimiento, toda una fuerza social, económica y política que detenga el modelo Bukele y sea capaz de decirles, no, miren, por ahí no. Ahí vamos hacia la destrucción de El Salvador. Porque, mire, el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón que me extienda, pero el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de decir en mes de enero, publicó un informe sobre la situación de Centroamérica y el Caribe frente al cambio climático. Y le ha advertido a El Salvador que si no cambia significativamente el estilo de desarrollo, la manera en que crece, si no cambia eso, pues mire, El Salvador va a ser el país de Centroamérica y América Latina más afectado por el cambio climático. El Banco Mundial lo mismo ya advirtió que si no cambiamos este modelo de desarrollo, si no hacemos algo para que no seguir destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad, especialmente en lo que se llama el corredor seco de El Salvador, en el año 2000, fíjese bien, el 2050, que 2050 ya va a ser. Tal vez algunos como yo ya vamos a estar muertos, pues, pero ustedes, sus hijos, sus nietos, van a estar vivos. En el año 2050 debido al cambio climático, en esa zona del corredor seco, de los municipios del corredor seco, se va a generar una migración climática
forzada de entre 2 millones y 2,5 millones de personas que ya no van a poder vivir en esas zonas porque no va a haber agua, porque la tierra no va a tener fertilidad, porque las temperaturas van a ser muy altas y entonces se van a desplazar y la pregunta es, ¿y a dónde van a ir? ¿Para dónde van a ir? Y si van a otros municipios, a otros territorios y se encuentran con que tampoco hay agua, con que tampoco hay tierra, con que tampoco hay medios de vida. Entonces, esto que le estamos haciendo, este modelo económico hiperneoliberal, los daños que le está realizando o que está infligiéndole a los bienes naturales, puede tener sus consecuencias en un menor crecimiento económico y realmente en un mayor empobrecimiento y una mayor desigualdad en los próximos años. Sí, bueno, de hecho ya nos quejamos, ¿verdad? De las altas temperaturas. Sí, todo el mundo está quejando, sí, nos quejamos y lo mismo, y hablan del, por ejemplo, la Asociación Salvadoreña de Industriales, que tenemos que tener mejores prácticas con el medio ambiente, Casalco, con todo el mundo, se llenan los periódicos, las vallas publicitarias, todas diciendo el medio ambiente, pero atrás de las vallas publicitarias están destruyendo ecosistemas, biodiversidad, están contaminando el agua de los lagos, el agua de los ríos, se está adoquinando, el desarrollo que le llaman, se basa en puro adoquines, y los adoquines, y lo que hacen es que ya no, la capacidad de recarga de agua de la fuente en El Salvador simplemente se está acabando. Entonces, vivimos como en una sociedad y con un gobierno y con unas élites económicas, digamos, que son bastante, yo digo, como esquizofrénicas, porque dicen una cosa, ¿verdad? Pero terminan haciendo otra. Entonces, si todos estamos por el desarrollo sostenible, pero hacemos políticas económicas que van contra el desarrollo sostenible. Sí, y bueno, sobre los datos que usted mencionaba del desempleo, el empleo en realidad, también me gustaría preguntarle, bueno, el desempleo afecta en su mayoría a mujeres, ¿verdad? Que son, digamos, las que mantienen la economía y en su mayoría en este país son mujeres. ¿Cómo están los datos? Mire, los datos aquí anualmente, solo para darle una idea, todos los años 50,000 jóvenes, hombres y mujeres, se incorporan a lo que se llama la población económicamente activa, a la PEA. Son personas que tienen edad de trabajar y tienen necesidad de trabajar y buscan un empleo. Todos los años son 50,000 más. Pero la economía salvadoreña no es capaz de ofrecer los empleos de calidad que esa población económicamente activa necesita. La economía salvadoreña puede en un año, y esto no es solo en este periodo, sino que si lo vemos históricamente, tiene la capacidad de producir entre 20,000 y 30,000 empleos. Eso es lo que puede hacer. No puede más de eso. Ahí se queda estancado. Y entonces la gente dice, bueno, pero no es que toda la gente esté desempleada, ¿no? Pero para esos 50,000 jóvenes, digamos, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, ¿cuáles son las opciones? Pues las opciones principalmente son el sector informal de la economía. Porque cuando se sacan las cifras de empleo en El Salvador, se dividen en dos grandes grupos: el empleo formal y el empleo informal. El empleo formal es aquel que tiene cobertura de seguridad social, es decir, que hay inscripción al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que hay inscripción también a una AFP, es decir, a un fondo de pensiones privado. Eso es lo que es el sector formal. Y luego está el sector informal de la economía, donde ahí no hay ninguna cobertura
de seguridad social y menos hay tampoco cobertura de un sistema de pensiones. En El Salvador, de cada 100 personas que tienen un empleo en El Salvador, 65 están empleadas en el sector informal de la economía. Es decir, sin redes de protección social, sin cobertura de pensiones. Y la mayoría de personas que están empleadas en el sector informal son mujeres. Mujeres que trabajan por cuenta propia, como microempresarias, como vendedoras ambulantes, también en el servicio doméstico remunerado también se considera que es parte del sector informal. La mayoría de mujeres está en el sector informal, mientras que la mayoría de hombres está en el sector formal de la economía. Y hay por eso grandes brechas, no solo en el acceso a seguridad social, sino que en el acceso también a una pensión. Y también hay grandes brechas de ingresos entre hombres y mujeres. Y entonces, y muchas veces las mujeres somos las que nos llevamos la peor parte, puesto que además de tener un empleo en el sector informal, o en el sector formal, tenemos que realizar pues una doble jornada de trabajo, ya que por los patrones culturales, pues se considera que las mujeres somos las que debemos de realizar de forma gratuita el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado para nuestras familias e incluso para nuestras comunidades. Entonces, por eso es que la pobreza en El Salvador es mayoritariamente femenina. O sea, en El Salvador la pobreza, el empleo informal y el desempleo tienen rostro de mujer. Y eso pues también representa un obstáculo para un eventual desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Porque no se puede pensar en una economía y en una sociedad que avance, que progrese, cuando la mitad de la población, que somos las mujeres, nos vamos quedando rezagadas del empleo, rezagadas de la seguridad social, rezagadas de las pensiones, ¿verdad? Entonces, todo esto son grandes reformas que deberían de realizarse en los próximos años. Pero una cosa estoy segura, que el gobierno del presidente Bukele, de sus hermanos y de sus allegados, no está interesado en ese tipo de reformas, sino que está interesado en profundizar el modelo hiperneoliberal, ateniéndose que las personas no protestan, que las personas no se organizan, que las personas no piensan, así respetuosamente, pero hay unas personas que como que no piensan, que cada vez el nivel de escolaridad en El Salvador va disminuyendo, el coeficiente de inteligencia en El Salvador también está disminuyendo como resultado de la desnutrición y de otras enfermedades y de otras condiciones de la misma pobreza, pues. Entonces va disminuyendo el coeficiente de inteligencia y entonces esto permite pues que estos grupos empresariales puedan seguir con su modelo económico hiperneoliberal sin mayores obstáculos. Las mujeres en las políticas económicas siguen totalmente excluidas. Aquí sí, mire, en el caso de El Salvador, fíjese que aquí está sucediendo un fenómeno bien particular, que a diferencia de otros países de Centroamérica y el Caribe, en donde los indicadores de género, de igualdad de género, sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito social, en el resto, van mejorando, en El Salvador van empeorando. Vamos para atrás y le doy solamente un ejemplo. Por ejemplo, todo lo que en el presupuesto que anteriormente se daba, que no era la gran cosa, pues, pero que tenía, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, ISDEMO, ahora se ha reducido. Lo que tenía el proyecto del programa presidencial de Ciudad Mujer, en donde gracias a eso mujeres tenían acceso a ciertos recursos económicos, a educación, a formación empresarial. Todo eso también se ha recortado. Y así como van las cosas,
Va a haber un momento, yo me temo que en los próximos años, toda la institucionalidad de apoyo al empoderamiento de las mujeres, a la autonomía económica de las mujeres, va a ir desapareciendo y se va a ir bajo el discurso de que hay que hacer más eficiente al sector público y que hay que modernizar el aparato del Estado, va a ir desapareciendo. Y ya de pronto los indicadores de progreso en el ámbito económico, social y político de las mujeres vamos retrocediendo, y esos ya nos lo muestran los indicadores de desarrollo humano desde la perspectiva de género. Ok, bueno, Julia Evelyn, seguimos con el tema también. Queremos abordar el endeudamiento público. Este lunes el presidente Bukele anunció la recompra de bonos que se vencen en 2025, 2027 y 2029. Sí. Quizás primero que nos ayude a entender qué significa esta recompra de bonos, o sea, de deuda externa, y bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Eso va a ser la gran interrogante. ¿De dónde van a salir? No lo sé. No, mire, lo que el gobierno de Bukele se está anticipando a una caída drástica en el precio de los bonos de la deuda soberana de El Salvador. Ya en el mes de marzo, hace menos de un mes, el banco de inversión Barclays, que es un banco de inversión que es propiedad de la familia real de Arabia Saudita, de los señores Rothschild, de los banqueros Rothschild. George Soros no tiene nada que ver ahí, aclaro. Porque este banco de inversión, que es uno de los mayores que orienta también a sus inversionistas, ¿verdad?, sobre qué comprar, qué no comprar, a dónde poner su capital, a dónde sacarlo, le advirtió a sus inversionistas, les dijo que si tenían deuda de deuda soberana, es decir, eurobonos emitidos por el gobierno de El Salvador que vayan a vencer en el año 2027 o 2029, eso les dijo, que lo venda, que se deshagan inmediatamente de eso. Y que si tenían, ellos fueron todavía un poquito más allá, y si tienen deuda, porque tenemos bonos que van a vencer en el año 2050. Si tienen de esos, cámbienlos por bonos, aunque tengan menos tasa de interés y que tengan un vencimiento más próximo, pero no desháganse de esos bonos. ¿Y por qué? Les dijo, miren, porque nosotros en Berkeley nos hemos dado cuenta que el gobierno está utilizando el fondo de pensiones para financiarse, está haciendo una especie de triangulación, porque eso no lo puede hacer el gobierno, eso es ilegal, pero lo está haciendo. Y entonces se lo dijo Barclays, mire, está utilizando ese fondo de pensiones, en otras palabras, se va a acabar el fondo de pensiones. Cuando se acabe el fondo de pensiones no les va a poder pagar a ustedes el vencimiento de la deuda. Y además les dijo, fíjense que el Fondo Monetario Internacional no va a hacer un acuerdo para un préstamo, el préstamo de los 1.300 millones de dólares, para equilibrar las finanzas públicas. No va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno se niega a aceptar algunas condiciones del fondo, como por ejemplo reformar la ley del Bitcoin para que el uso del Bitcoin, para que el Bitcoin no sea moneda de curso legal, sino que sea uso opcional de las personas, como debería de ser. Pero como el gobierno está empecinado en que no lo va a hacer, y también el gobierno está empecinado en no darle transparencia a las finanzas públicas, a los procesos de contratación, etc. Entonces, eso es lo que le dijo Berkeley. Saquen, yo en buen salvadoreño, vendan, es como que les digo, mire, ustedes que están esperando, si tienen bonos de El Salvador, véndanlos. Entonces, eso es, en otras palabras, Berkeley lo que estaba advirtiendo es que son prácticamente bonos basura, pues. O sea, que van a, entonces,
el gobierno de El Salvador primero reaccionó diciendo que ese Berkeley estaba actuando políticamente, que estaba siendo controlado por George Soros y que por toda la gente... Mire, primero imagínense qué ridículo, para empezar, qué gente más ridícula. Pero ni modo, eso es lo que tenemos, o es lo que la gente quiere. Entonces, anticipándose a esa caída en el precio de los bonos salvadoreños, a ese nivel de bonos chatarra o de bonos basura, el gobierno se adelanta y dice, no, nosotros vamos a comprarlos. Pues sí, porque los va a comprar a precios de gallo muerto, pues. Perdón, gallo muerto, no sé si se entiende, pero ya cuando el gallo está muerto y entonces hay que venderlo como de lugares para hacerlo. Pero la gente puede pensar que el gobierno tiene entonces, espéreme. Entonces, lo que va a hacer el gobierno es comprar, les ha dicho, vaya, ofrézcanme sus bonos. Pero la gente, los que tienen esos bonos, claro que se los van a ofrecer a como sea, pues, al precio, los va a rematar con tal de deshacerse, porque tienen temor de que cuando llegue el 2025, el 2027 o el 2050 o lo que sea, el 2029, 2050, este va a ser un gobierno que va a estar sus finanzas públicas completamente quebradas y no va a poder pagar. Entonces, por eso es que se lo van a vender. El gobierno va a hacer la recompra. Entonces, ¿por qué? No, vamos a comprar para evitar que caigan a ese nivel tan bajo. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Si ni siquiera tiene para pagar la deuda que tiene con la Universidad de El Salvador. Bueno, las pensiones no las está pagando. No, pues. La deuda que tiene con el fondo de pensiones, que no está pagando ni intereses ni amortizaciones. O sea, es que tiene a los proveedores, esta Dirección de Obras Municipales y otros, el mismo Fovial, tienen a los proveedores, los tienen prácticamente al borde de la quiebra, porque no pagan. Entonces, el gobierno no tiene los recursos. ¿De dónde los va a sacar? Obviamente, la primera desconfianza que hace, lo que nos hace comer, va a seguir de lo poco que queda en el fondo de pensiones, va a tener que sacar, porque usted sabe que ¿cuánto necesita el gobierno para hacer la recompra de bonos? Necesita 1.748.9 millones de dólares. 1.748.9 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? ¿De dónde? Pues la deuda de pensiones. Porque aquí tiene que pagar pensiones solamente de ahí. Y además todavía se sigue endeudando. Creo que este día se han aprobado más deuda, más endeudamiento con el Banco Mundial y con millones en préstamos. Más de 400 millones de dólares, y está preparando además una nueva emisión de bonos, de eurobonos, de 1.000 millones de dólares. Pero no los va a poder vender. ¿Por qué no los va a poder vender? Porque para poder venderlos, los inversionistas le exigen al gobierno de El Salvador que les pague una tasa de interés del 14.5%. 14.5%. El gobierno no va a poder endeudar. Eso ya es el nivel de deuda más caro de toda la historia de las emisiones de bonos. Y el año pasado, el Fovial quiso vender 500 millones de dólares en bonos. Sacó una emisión de bonos allá en Nueva York. Sacó la emisión ¿sabe? No pudo vender ni un tan solo bono, ni un bono pudo vender. ¿Y por qué? Porque los inversionistas le exigían, el gobierno les ofrecía pagarle 7.5% u 8%, y los inversionistas querían que les pagara 14.5%. Después, el Fovial tuvo que pasar, la gran vergüenza de retirar esa emisión de bonos porque no pudo vender ninguno. Entonces, la deuda
Bueno, y además están los famosos bonos Volcán, ¿verdad? Los 1.000 millones de los bonos Volcán que dijeron que en marzo los iban a emitir. No los van a emitir. Esa es parte de la publicidad. Que 500 millones para construir Bitcoin City, que otros 500 millones para comprar Bitcoin y esperar que dentro de 10 años valgan $1 millón. Mire, es que, perdón, somos el hazmerreír. Sí. Somos el hazmerreír de los organismos financieros internacionales y claro, más que ser el hazmerreír, es un tema de una gran irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y en particular en el manejo del endeudamiento público. Julia Evelyn, antes que demos espacio un poco al tema de las alcaldías, nos hacen algunas preguntas desde Facebook. Ricardo Baquerano dice, con todo el nuevo endeudamiento, con el pobre crecimiento de la economía, con un gasto en visiones especulativas y no productivas, ahí pone entre paréntesis, él dice Bitcoin, sí. Desarrollo inmobiliario sin atender el déficit habitacional y con todas las debilidades de las depredadas finanzas públicas, pregunta Ricardo, ¿hasta cuándo el gobierno de Bukele puede evitar una crisis de liquidez que incipientemente se manifiesta ya desde hace meses con la acumulación de una deuda a pequeños proveedores? Dice. Mire, ¿sabe cuándo se va a destapar esto? Cuando se acabe el fondo de pensiones. Cuando se acabe el fondo de las pensiones, porque el fondo de las pensiones, la deuda de pensiones que el gobierno debería de tener es exclusivamente para pagar a las personas pensionadas del sistema público, ¿verdad? Y a las personas y el grupo de los optados para eso. Pero ahora esas pensiones están sirviendo para financiar el pago de vencimiento de deuda. Y para pagar también gasto corriente. Eso es lo que dice el Banco de Inversión Berkeley. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta que puedan agarrar del fondo de pensiones y puedan mantener bajo secreto todas esas operaciones fraudulentas que están realizando. Cuando ya no puedan sacar del fondo de pensiones porque ya no hay fondo de pensiones, sencillamente, y le digan a la gente que le van a pagar en Bitcoin su pensión, porque eso es lo que tiene miedo el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional no quiere que el gobierno de El Salvador utilice el Bitcoin como moneda de curso legal, porque sabe que cuando el gobierno de El Salvador tope, como dicen, ya no tenga letes, CETES, bonos, ya no tenga nada, entonces va a decir que las pensiones las va a pagar en Bitcoin, que a los empleados públicos les va a pagar en Bitcoin, que a las transferencias a las municipalidades las va a hacer en Bitcoin. Eso es lo que teme el Fondo Monetario Internacional, y de ahí por eso es que tanto para el gobierno de Bukele como para el Fondo Monetario Internacional, eso es un punto de honor, pues. No por qué permitir que el Bitcoin siga siendo moneda de curso legal significa que en el momento en que se acaba el fondo de pensiones para financiar el gasto corriente y los vencimientos de deuda, y que el gobierno ya no pueda acceder a los mercados internacionales de deuda, entonces va a empezar a hacer sus pagos a proveedores, a pensionistas en Bitcoin. Ese es el problema. Entonces, ¿hasta cuándo? Creo que la respuesta, hasta que aguante el fondo de pensiones y que llegue el momento en que también nos demos cuenta de que ya lo tienen quebrado. Sí. Bueno, desde Facebook preguntan, le voy a leer, tenemos 3 preguntas, dice desde Facebook, Nilson Ponce. Estimada Julia Evelyn, ¿puede explicar un poco más qué son los estudios actuariales? Me imagino que se refiere al tema de pensiones. También en Facebook dice María Marta Portillo, en la práctica el costo de los alimentos ha subido los precios exorbitadamente. Sí. Dice, si el IVA sube, ¿qué más podemos esperar a nivel de inflación? ¿Qué porcentaje de inflación estaríamos teniendo? En TikTok también nos pregunta Kenny Bolaños. La pregunta ahora, ante un gobierno tan corrupto y violador de toda la Constitución, dice,
¿Qué hacemos? ¿Qué teníamos que haber hecho? ¿Qué tendríamos que haber hecho? Empiezo con esa última, porque tiene que ver con el tema de relaciones de poder. Mire, lo que teníamos que haber hecho es impedir la reelección de este gobierno. No pudimos hacerlo. Yo creo que ni siquiera lo intentamos. Pues ahora tenemos que no asumir, pero tenemos que enfrentar las consecuencias pues, de esta incapacidad que tuvo la sociedad salvadoreña, en especial las personas con capacidad, con información relevante sobre lo que está sucediendo y con conciencia sobre las implicaciones de la continuidad de este modelo hiperneoliberal de Bukele, hermanos y compañía. Pues tenemos que asumir las consecuencias, y eso no significa pues solo quedarnos durante los próximos 5 años diciendo, yo se los dije, porque hay personas que me dicen, vamos a pasar 5 años diciéndole, nosotros les dijimos, nosotros teníamos razón. No, yo creo que eso ya pasó, pero ahora hay que empezar a construir una coyuntura de relaciones de poder económicas, sociales, políticas, mediáticas, así de medios de comunicación, cultural, lo que sea, una coyuntura de relaciones de poder que empiece a ser favorable para detener, porque aquí ni siquiera es cambiar, para detener el avance del hiperneoliberalismo de Bukele y empezar a defender bienes comunes, bienes públicos, el tema de las privatizaciones. Mire, es que se está privatizando muchos de los bienes públicos y muchos de los servicios públicos a través de lo que se llaman las concesiones o los asocios público-privados. Entonces, todo eso, incluyendo, y aquí me permito mencionar el tema de las alcaldías, esas 44 municipalidades que quedan, de pronto se van a dar cuenta que en muchos de los distritos no hay capacidad de tributación, no hay recursos pues para ser sostenibles. Y entonces, ¿qué van a hacer esas municipalidades en los distritos pobres, digamos? Pues ahí van a decirnos, como no hay FODES, entonces lo que vamos a hacer es poner en marcha asocios público-privados. Entonces, los mercados, una concesión a la empresa privada, que construya los mercados, que los remodele y que los gestione durante 40 años renovables. Recoger el tema de la basura, lo vamos a privatizar. ¿Cree que pueden haber aumento de tasas? Uy, claro que sí, claro que sí. Sí, porque las empresas no van a... Por eso le digo que este va a ser un crecimiento económico, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel territorial, en el caso de las alcaldías, que ahora se van a hacer los distritos pobres, digamos, entonces esos van a ver todavía más exclusión. ¿Por qué? Porque va a aumentar hay que privatizar el servicio de alumbrado eléctrico. Le llaman concesionar, pero es privatizar. 40 años renovables, de acuerdo. Vamos el tema de la distribución del agua, el tema de van a hacer todo un proceso de privatización de los servicios y de los bienes, ya no van a ser municipales, sino que distritales, ¿verdad? Y de tal manera que el gobierno central, como dicen, se desentiende, ¿verdad? Y solamente se ocupa de lo que ocurre en San Salvador Centro o en las cabeceras, en los municipios más importantes, y todo el tema de los distritos pasa a ser privatizado. Mire, ya lo tenemos, y todo ese proceso de privatización ya está ocurriendo en el mismo centro histórico de San Salvador. Por ejemplo, el mercado Ula Ula. El mercado Ula Ula no es municipal, es un mercado privado, es decir, que es el resultado de un asocio público-privado en donde se le ha concesionado a una empresa privada. Lo mismo va a pasar con el resto de mercados que se están construyendo y los demás servicios. Entonces vamos hacia ese proceso de privatización. ¿Qué hacemos? Pues detenerlo. Yo digo, primero la resistencia.
Yo creo que aquí nadie debería de estar, bueno, al menos nadie debería, no es tiempo de descansar, pues, no es tiempo de estar esperando que otros hagan. De alguna u otra manera, todas las personas que tenemos acceso a la información, que tenemos acceso o que tenemos capacidad de análisis y de contribuir a formar conciencia de nosotros, pero también en otras personas, no deberíamos de desmayar y deberíamos de estar constantemente divulgando información, informando y formando a las personas que tenemos cercanas de nuestras comunidades a organizarse y a pensar en alternativas, ya no solo pensar en oposición, pues en, como dicen, en estar en contra de todo, sino que empezar a crear alternativas desde las comunidades, desde las colonias, desde los distritos ahora, pues, pero eso requiere que las personas asumamos un papel como más activo, pues, y no nos quedemos simplemente esperando en las redes sociales que alguien se anime a hacer algo, pues. Sí, bueno, Julia Evelyn, vamos a tener espacio quizás para otra entrevista, porque todavía quedan preguntas. Ay, sí, y lo de los usuarios. Ah, sí, bueno, no, pero yo con todo gusto puedo. En las redes, pero ya por el tiempo, ¿verdad? Pero se acabó. Sí, ya, mira qué rápido. Qué rápido. Y no hablamos de las municipalidades. Bueno, pero si quiere lo dejamos en stand-by. Digamos que el reto principal, ¿cuál cree que es? No, el reto principal es el tema del financiamiento. El tema principal es el tema de financiamiento de los distritos, especialmente los distritos pobres, que no tienen ninguna capacidad o muy poca capacidad de tributación, de recursos para poder ser autosostenibles y que anteriormente se mantenían gracias a los recursos del FODES. El FODES está por eliminarse completamente, entonces ahora lo que queda ahí, entonces, ¿y cómo se van a financiar? ¿Cómo van a seguir adelante? Entonces yo me temo que van a haber dos salidas. Una va a ser el endeudamiento, ¿verdad? Que también las municipalidades a través de los distritos van a empezar a endeudarse. Más todavía. Pues sí, entonces ya no lo vamos a tener la deuda del gobierno central, sino que vamos a tener la deuda de los gobiernos municipales, de los distritos. Eso va a ser una alternativa y la otra va a ser entrarle con toda su fuerza a los asocios público-privados, que no es más que la privatización de los bienes públicos, de los bienes municipales, de los servicios municipales, y eso va a llevar a más exclusión de muchas familias, de muchas comunidades, a más desigualdad y a más empobrecimiento. Ahora, pero finalmente el todo va a haber siempre van a haber muchas luces LED, muchos fuegos artificiales, muchos maquetas, ¿cómo es que le dicen los? Bueno, pero maquetas que nunca cosas, y sueños, ¿verdad? Y sueños y ocurrencias del presidente que le van a dar a la gente la impresión de que estamos viviendo en un mundo que está mejor. Cuando en lo que nos dice la realidad, cuando ponemos los pies sobre la tierra y cuando analizamos la realidad como es, no como nos gustaría, nos damos cuenta que estamos muy lejos de ese mundo feliz, de ese mundo de luces LED y de fuegos artificiales que nos pinta el gobierno. Entonces ahí, y yo creo que también vamos, y eso me duele mucho decirlo, pero a un proceso de cómo crear como El Salvador partido, escindido, así como algunas familias, unas minorías que van a vivir en un mundo de turismo, del Bitcoin, del SurCity, del no sé qué, y mientras que la otra mayor parte va quedando marginada y excluida. ¿Y por qué me preocupa eso? Porque esa es la gran desigualdad y la exclusión son las causas estructurales de la violencia social. Y esta aparente paz o ambiente de seguridad que se vive actualmente, poco a poco va a ir desapareciendo a medida que la desigualdad y la exclusión logren sus resultados en la población. Okay. Bueno, Julia Evelyn, quedamos pendientes
con una segunda parte quizás de la entrevista. No, claro, para cuando inicien las nuevas municipalidades, Sí, si quieren podemos volver hacia la asamblea también. Muchísimas gracias por esta conversación, que yo creo que más que entrevista ha sido una conversación. Y gracias también a todas las personas que escribieron y disculpen si no pudimos contestar a todas las inquietudes. Sí, no, gracias también a todos nuestros seguidores que están siempre pendientes de estos espacios, de las entrevistas que hacemos acá en Gato Encerrado, espacios importantes para analizar qué está pasando en el país, ¿verdad? Recuerden que este video también va a quedar colgado en YouTube. Ahí pueden revisarlo, consultar lo que ha dicho acá Julia Evelyn. Y bueno, muchas gracias Julia Evelyn, muchas gracias a todos y todas que nos han visto a través de este espacio en vivo. Nos vemos en la próxima. Creemos en las luchas que enfrenta la sociedad. Estas luchas merecen ser visibilizadas. Deben estar al centro de la conversación. Nuestras causas son las causas de todos. En AG Media, creemos que todos merecen ser vistos y escuchados, que compartimos un objetivo común. Permítenos llevar tu mensaje al siguiente nivel. Somos tus aliados para llegar al objetivo correcto. 10 años de trabajo marcados por la sensibilidad social nos respaldan.